euros. Habla para todo el país la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De Gimnasia, vamos el Lobo todavía. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor, chicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de Ensenada, señores gobernadores de las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, OFEPI. Me acuerdo cuando Néstor asumió como presidente de la OFEPI en el año 1992. Señor presidente de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Recuperada para los Argentinos, ingeniero Miguel Galucio, dirigentes, proveedores, dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La verdad que hoy es un día muy especial. La verdad que tenía que tener un poco más alto esto, che, porque con los papeles si no se me caen, pero bueno, ya vamos a agregarnos. Nada, cuando recién el ingeniero Galucio daba cuenta de la importancia de este anuncio, que es, quiero aclararlo también para los que mañana seguramente van a decir, pero si esto lo hizo la anterior gestión, perdón. Él habló de una inversión de 1.429 millones de pesos. De esos 1.429 millones de pesos, 420 millones de pesos los puso el Estado Nacional a través del programa Refino Plus. Para que quede claro, digo, las cuentas claras conservan la amistad. Yo quisiera que volviéramos al segundo cuadro que mostró Miguel, referido al adelanto que va a significar, eso es. Digo que quede muy claro que la inversión, casi un 30% de esta inversión fue puesta por los argentinos a través de créditos fiscales y a través de amortización adelantada. Y esto lo hacíamos cuando el 100% de la empresa le pertenecía a otros. Ahora lo seguimos haciendo, que también le pertenece al 51% de los argentinos representados por sus provincias. Así que tranquilidad en las filas para los que quieran decir que esto estamos inaugurando lo que hicieron otros. Las cosas se inauguran con plata, sin plata y sin promoción fiscal no hubieran hecho nada. Pero quiero detenerme en algo que marcaba Miguel en ese segundo, y permítanme porque tengo muchos recuerdos, voy a ser por ahí media desordenada hoy en la exposición, pero bueno, recién Miguel sostenía en este cuadro muy claramente que las refinerías estaban operando al 82%, es decir, y nosotros vimos
y lo vimos, chicos, por favor, y lo vimos durante todo el año pasado, año de elecciones, y lo vimos también durante los primeros meses del año, que había muchas colas en las estaciones de servicio porque faltaba combustible. Yo la verdad que pensaba que era parte, sinceramente, bueno, de lo que nos estaba pasando, de la importación, de esto, de lo otro, pero con las cosas que han venido sucediendo y que nos hemos venido enterando en estos tiempos, creo que también había en marcha un plan de crear malestar en la sociedad. Yo no me voy a olvidar nunca las palabras de la senadora Fellner, la hermana del gobernador de Jujuy, cuando se trató en el Senado de la Nación el proyecto de ley que finalmente culminó con la expropiación del 51% de las acciones, que mencionaba que desde que se tomó la administración de YPF dejaron de haber colas de vehículos en las estaciones de su provincia. Ella mencionaba el caso de Jujuy. Y todos recordaremos que además había en algunos medios de comunicación permanentemente el informe de que se acababa la nafta y entonces la gente iba. Me parece que había toda, y lo vamos a ver más adelante, con algunas cosas que surgieron a la luz, porque claro, cuando uno ingresa directamente y puede ver los papeles y ver las cosas, comienza a comprender un poco más algunas cosas que sucedieron o intentaron hacer en la República Argentina y que seguramente van a seguir intentándolo porque lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero también, como desde hace mucho tiempo, vamos a seguir trabajando y gestionando contra viento y marea para seguir adelante. Y la verdad que hoy estamos inaugurando esta planta, también lo estamos haciendo, porque para mañana lo van a remarcar también, por cadena nacional. ¿Y por qué por cadena nacional? Porque si no lo hiciéramos por cadena nacional, nadie se enteraría de estas cosas. Miren, les voy a leer algo. El día lunes presenté en el Salón de Mujeres del Bicentenario el plan Sumar, que se suma, valga la redundancia, al plan Nacer, 400 millones de dólares destinados a extender la atención primaria de la salud de las embarazadas y de los chiquitos hasta 6 años, recién nacidos a 6 años, hasta los adolescentes a los 19 años y a las mujeres hasta los 60 y pico de años. Y también inauguramos importantes obras, sobre todo de operatoria en el aeropuerto de Avellaneda. Nada de eso mereció, eran unas fotos y decían, quiero decirlo porque decía... el Plan Nacer solo menciona el anuncio del Plan Nacer en el pie de una foto correspondiente a una nota sobre el vicepresidente, título: Vudú declaró $1 millón en bienes y que vendió sus dólares. Abajo decía, eso fue en el Plan Nacer. Lo mismo sucedió cuando hace poquitos días, el martes, inauguramos en el Chaco el primer instituto multicultural de los indios Cuom, lo más moderno en América Latina. Tampoco nada de eso. Pero bueno, como no podemos estar haciendo cadena nacional todos los días, la reservamos para aquellas cosas que consideramos, bueno, que no pueden ser ignoradas, porque yo digo que a la cadena nacional del miedo y el desánimo hay una cadena nacional de la desinformación y el ocultamiento, creyendo que con eso le van a hacer creer a la gente que, bueno, que no hay gobierno, que no soy gobierno, que no se hacen cosas. Lo han intentado hacer desde el primer día, fundamentalmente de la gestión de mi gobierno, amén de otras cosas. Pero bueno, acá estamos a pie firme, acá está Miguel también, objeto permanente de operaciones políticas que más tarde vamos a explicar su origen, inaugurando no solamente esta moderna planta que nos permitirá incrementar en un 13% nuestras naftas, que nos permitirá ahorrar importaciones de combustible por 180 millones de dólares, que nos permite modernizarlo y ser más amigable con el medio ambiente al combustible, y que estamos en un plan que vamos a seguir adelante. Yo también quiero decir que hoy hemos firmado un importantísimo acuerdo con los gobernadores de la OFEPI, y que consiste en la implementación precisamente
de la ley de hidrocarburos y lo que es la titularidad del 25%, por cómo se va a ir implementando la titularidad del 25% de las acciones por parte de los estados provinciales. Estados provinciales que también tuvieron titulares acerca del malestar con el decreto, y de esto quiero hablar, del decreto 1277 que reglamentó los 3 primeros artículos de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Por favor, el de la soberanía hidrocarburífera, el primero. No, ese no, ese es para la sorpresa, me arruinaron la sorpresa, esa no. Esa es para el final, esa es para el final. No, por favor, esa es la sorpresa. Me arruinaron la sorpresa, pero no entendieron nada, no importa. Yo después le explico. Por favor. No, otra vez no. A ver, la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, en su artículo primero, ley de Murphy, va a fallar. Déjenlo nomás. Decía en su artículo primero de la Declaración de Utilidad Pública, a ver, ahí estamos, ahora sí, a ver, la que sigue, por favor, o no sigue nada. Ley de Declaración de Interés Público, no hay problema. El segundo artículo fijaba a la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Planificación como autoridad de aplicación y el Estado Nacional, obviamente a través de sus organismos, y se establecían diversos principios generales que iban a informar lo que iba a ser la política hidrocarburífera en la República Argentina a partir de la recuperación del 51% de las acciones de YPF. Con motivo de esto, se dictó un decreto reglamentario. Toda ley tiene un decreto reglamentario, por supuesto. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos, bien, vamos todavía. Ahí ven en el artículo primero, se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el autoabastecimiento hidrocarburífero, etcétera, etcétera. Segundo artículo, Poder Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad de aplicación. Vamos con la otra filmina. El artículo 3, donde se establecen todos los principios, el Congreso de la Nación establece cuáles son los principios básicos sobre los cuales va a regir esta política hidrocarburífera. A continuación decretamos, sigan con la otra filmina. Este es el decreto 1277. Primera cuestión, se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. ¿Cuál era su objeto de esa comisión? Que integraban el Ministerio de Economía, que integra el Ministerio de Planificación. Era aumento y recuperación de reservas hidrocarburíferas. Asegurar, yo creo que nadie puede estar en contra de que se recuperen las reservas. Asegurar el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos. Promover, creo que tampoco nadie puede estar en contra de eso. Promover la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales. Expandir la capacidad de refinación, lo que hoy estamos haciendo acá, expandir la capacidad de refinación. Sigamos. Garantizar el abastecimiento de combustible a precios razonables. Esto creó todo un ruido mediático acerca de que íbamos a ahuyentar inversores, por un lado, por el otro lado de que Miguel Galucio se había enojado y se quería ir, y yo lo tiraba del brazo para que no se fuera. Bueno, en fin, cosas absurdas. Asegurar una leal competencia en el sector, creo que esto es vital, porque sabemos que hay compañías que se aprovechan y entonces fijan un precio premium más alto y condenan a YPF a que abastezca a la totalidad del mercado y se llevan la crema del negocio y clavan en YPF al resto del país. Bueno, esto no lo van a poder hacer porque los precios van a tener que ser igualitarios a igual calidad de producto para todos. A lo mejor no le gusta alguna empresa en particular que siempre se manifestó
no la empresa, sino su titular, bueno, en definitiva su titular, más como un jefe de la oposición o un dirigente político que como un dirigente empresarial. La segunda cosa era colaborar con la fiscalización y el control tributario, promover el desarrollo sustentable del sector, ¿quién se puede oponer a eso? Controlar el cumplimiento de la normativa vigente, sigamos. Bueno, y segundo, estaba el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. ¿Qué es esto? Garantizar que las empresas que vengan a la Argentina presenten un plan de inversión, que haya una integración entre capital público y privado, garantizar autoabastecimiento y sustentabilidad, sigamos. La promoción de la industrialización con valor agregado y, lo último, la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos. Sigamos. Crear un registro nacional de inversiones hidrocarburíferas. Todo esto lo decía el decreto 1277, sobre el cual se quiso montar toda una campaña, además de que Kichilov pasaba a ser una suerte de jefe del soviet petrolero argentino, aparte el apellido y el nombre lo ayudan, Axel Kichilov, decime si no parece Medvedev, todas esas cosas así que vienen de Rusia. O sea, daba bien para la sovietización del petróleo en la Argentina. Se crea un registro nacional de inversiones hidrocarburíferas, donde las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización de hidrocarburos deberán inscribirse en un registro de inversiones. Sigamos. Experiencia internacional. Veamos Brasil. Parecía que esto sucedía únicamente en la República Argentina. Yo no quiero aburrirlos, pero quiero darles dos ejemplos muy cercanos. No me quise ir a Europa, porque van a decir que, bueno, pero que los noruegos tal cosa, no, que los suecos son mejores, porque son rubios. No, vamos a Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil hay una agencia, además de que por supuesto tienen Petrobras, que es el 51% brasilero y que nunca en su vida desnacionalizaron un recurso energético. Además de eso, Brasil tiene la Agencia Nacional de Petróleo, que entre sus principales funciones está realizar el seguimiento de la evolución de los precios de los combustibles y fijar tarifas de transportes y distribución de gas natural, entre otras múltiples. Elegimos estas como las más distintivas de cómo se regula en todas partes acerca de recursos estratégicos. Vamos a Colombia. Colombia, muchas veces tomada como un ejemplo, además, de mucha inversión extranjera directa y además también algunos con acercamiento ideológico. Allí también está la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Combustibles. ¿Qué lleva adelante esta agencia? Lleva la completa fiscalización, esta es más dura todavía, de la producción nacional. Fija los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales, o sea, traducido en buen romance, fija el precio de acuerdo a las necesidades del fisco colombiano. Administra la información técnica y económica del sector, o sea, maneja toda la administración de la información de todo el sector público y privado. Administra la participación del Estado, supervisa especificaciones, material importado por el sector, en fin, una muy completa regulación. Al lado del artículo del decreto 1277, la verdad que el decreto 1277, para aquellos que tenían algún temor, que lo disipen, porque realmente creo que hay dos medidas en el día de hoy que además son muy contundentes. La primera, lo que acabamos de hacer, que es los gobernadores firmando el Pacto Federal Hidrocarburífero, que seguirá implementándose para finalmente culminar en la titularización física y efectiva por parte de las provincias, el empoderamiento por parte de las provincias de las acciones de esta refinería, por ejemplo. Son dueñas del 25% de esta refinería ustedes. Obviamente nosotros también queremos una participación en los yacimientos que son propiedad
de las provincias y también fijamos, como no podía ser de otra manera, el carácter imprescriptible e inalienable de las provincias a la percepción de las regalías hidrocarburíferas. Pero a ver, no estuve 35 años al lado de Néstor Kirchner y viví más de la mitad de mi vida, o casi la mitad de mi vida, en Santa Cruz, una provincia hidrocarburífera donde además peleamos punto a punto cuando nos tuvieron que devolver lo que nos debían. O sea, en realidad era absurdo plantear que alguien, por indicación o por un decreto, iba a firmar una cosa contraria a los intereses de las provincias, porque además debemos entender finalmente que no hay posibilidades de desarrollarse en las provincias, porque las provincias son dueñas de los yacimientos desde 1994, no es que aparecieron antes de ayer, pero recién a partir del año 2003 las provincias comenzaron a tener un desarrollo no solamente petrolero, sino fundamentalmente por lo que hizo un Estado nacional que concibe al país como un todo, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y que concibe un proyecto de nación en el cual las provincias tienen un lugar irreemplazable e insustituible. Va más allá de la Constitución, va más allá de una ley o de un papel. Es la realidad y es la historia de la Argentina. Sigamos, por favor. Este es el acuerdo para la complementación de la ley que acabamos de firmar, donde estamos firmándolo por un pacto de sindicación de acciones de 50 años, tal cual indicaba la ley, donde se establecen los derechos de las provincias y también cómo vamos a hacer para que las provincias incorporen yacimientos al patrimonio de todos nosotros, de YPF, para ser una empresa más fuerte. Porque además, negociando en conjunto y fundamentalmente impulsando una política de exploración y de explotación. Decía Miguel que hacía 15 años que no se perforaba un pozo de gas. Hemos vuelto a perforar pozos de gas después de 15 años. Pero además, a las provincias les interesa también tener el diferencial competitivo de la energía, porque una de las claves del desarrollo que hemos tenido en estos años, de la inversión que han logrado muchos en sus provincias, ha sido precisamente por el diferencial en el precio energético, no acoplado al precio externo, o sea, no costo de oportunidad, sino costo país, que nos permite entonces tener ventajas competitivas y ser una economía más competitiva. Y además, que los usuarios y consumidores que viven también en Santa Cruz, en Neuquén, en Salta, en Jujuy, tengan también la posibilidad de cargar combustible o de cobrar o de tener gas, que finalmente también está siendo subsidiado por el Estado nacional. Estamos en deuda con algunas provincias como Formosa, como Chaco, como Misiones, como Corrientes, como el norte de la provincia de Santa Fe, que todavía no cuentan con red de gas natural, pero estamos trabajando en el gasoducto del norte y también lo vamos a hacer como hemos hecho tantísimas otras cosas más. Pero el miedo que tenían algunos acerca de cómo íbamos a intervenir en el mercado. Ayer, cuando estábamos en una reunión previa a la de hoy, me decían, esta medida que vas a anunciar es una señal para el mercado. Yo lo corregí porque yo no doy señales al mercado. Primero porque no me siento ninguna señalera, soy presidenta. Yo creo que un presidente, una presidenta, más que señales al mercado cuando interviene en la economía, debe dar señales de racionalidad, no solamente para el mercado, sino para toda la sociedad, y que lo que hace pueda ser explicado de manera tal de que sea concebido, comprendido y aceptado por el conjunto de la ciudadanía. Por eso vamos a la primera medida que tomó esta comisión, que parecía del Soviet y que iba a decidir acerca de no sabemos qué cosas. Vamos al acuerdo sobre GNC, ¿no? Gas GNC.
incremento del precio de Boca en Boca del Pozo. La siguiente, por favor, la siguiente filmina. Durante muchísimo tiempo, vamos por favor, a la otra filmina que va a explicar mucho mejor la filmina. Durante muchísimo tiempo, los precios en Boca de Pozo, esto es el precio que se le paga a las empresas productoras y sobre el cual también se liquidan regalías, porque sobre eso es lo que también le liquidan regalías a las provincias, estuvo con una muy leve oscilación, era del 0,13 la próxima filmina por ahí. Ahí ven. Ahí pueden ver claramente ustedes en esa filmina que en el precio del GNC se produjo entre el año 2006 y el año 2012 un incremento del 156%. Sin embargo, en la línea de la base ustedes van a ver unos números que dicen 0,13, 0,13 y 0,15. Ese 0,13 y ese 0,15 es lo que se le pagaba a las empresas que explotaban y producían el gas por cada metro cúbico de gas. Y sobre ese 0,13 centavos, estoy hablando de pesos, centavos o 0,15 actualmente, sobre ese 0,15 le liquidaban una parte a las provincias de regalía. Lo otro es materia impositiva y lo grueso que ustedes ven, el aumento, es lo que percibían las estaciones expendedoras de GNC. Como ustedes verán, hubo un muy fuerte incremento para quienes vendían el GNC. Este acuerdo al que hemos llegado, que lo hemos hecho con la Cámara de Productores de Gas y con la Cámara también de las estaciones de servicio, ha permitido mejorar el precio de producción en Boca de Pozo, por favor, el próximo cuadro, a un 0,60%, 0,60 centavos, perdón. Hoy un diario titulaba que se aumentaba el 300%. Son siempre proempresarios. Ahora que el aumento es reconociendo a las empresas el retraso histórico que tenía, se han vuelto nacionales, populares y democráticos, muchachos. Así que bueno, pero este aumento muy importante que no es tampoco un regalo a nadie. Esto le va a reportar a las empresas algo así como 900, el siguiente cuadro, por favor. Bueno, eso es cómo se divide, no, el anterior, por favor, el anterior. Esto le va a reportar a las empresas una rentabilidad de 900 millones de pesos aproximadamente y a las provincias argentinas un 119 millones de pesos. Pero lo que es más importante realmente es que a las empresas, de las cuales el 50% de este mercado lo tiene YPF, o sea que la mitad de esos casi 900 y pico de millones de pesos va a yacimientos petrolíferos fiscales que tiene el grueso del GNC. Porque, ¿por qué tiene el grueso del GNC también? Porque es la que tiene que bancar el costo, porque el GNC es mucho más barato que la nafta. Y entonces lo que es más barato se lo quedaba siempre YPF o se lo queda YPF y las otras empresas no se ocupan de esto. Vamos entonces que el incremento que es muy importante y que le va a significar a las empresas 900 va a ser a cambio de planes de inversión para la producción de gas. No se regala absolutamente nada a nadie y tampoco va a impactar en el precio al consumidor. En los próximos 30 días vamos a estudiar todas y cada una de las situaciones de las empresas estacioneras porque había un importante... Esto es lo que hablamos nosotros de razonabilidad. Si vuelven, por favor, al cuadro de los precios. Ustedes ven que no hay razonabilidad que quien produce se quede apenas con 0,15, lo siguiente es de impuestos y el resto se lo llevaba y se lo quedaba todo la estación de servicio.
Para estas cosas queremos el decreto 1277, no para perjudicar a nadie, tampoco a los estacioneros, pero que sean estructuras de precios razonables y sustentables en el tiempo. Para que no digan que el Estado se queda con todo, porque van a decir, pero miren todo lo que le aumentó en impuestos de combustibles al Estado. Quiero leerles cómo se distribuye el impuesto a los combustibles en la República Argentina. El impuesto a los combustibles en la República Argentina va al ANSES, en primer lugar, el 21%, o sea, el 21% del total de lo que se recauda en materia de combustibles va para los jubilados. Esto que quede claro, para los jubilados. El resto, que es el 79%, se distribuye en rentas generales, en coparticipación federal, provincias, en Fondo Nacional de la Vivienda, provincias también, en vialidades provinciales, en Fondo de Infraestructura Eléctrica, en fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte, en Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, o sea, lo que consumen cada uno de ustedes en sus casas, y también en consumos de infraestructura hídrica. Como ustedes verán, las estructuras son muy complejas y cada vez que se toca algo hay que hacerlo con mucho equilibrio y con mucho cuidado. Pero realmente le hemos dado una mejora muy importante a las empresas productoras de gas, que esperamos que sea entendido y que respondan con inversiones, porque de la misma manera que tomamos decisiones de estas, tomamos decisiones de las otras cuando no responden. A continuación, por favor, ahí está. Ustedes ven lo que es el precio de la nafta premium arriba y lo que es el precio del GNC. Yo quiero contarles algo. Por día se consumen en la Argentina 8 millones de metros cúbicos de GNC, o sea, 8 millones de metros de gas, ¿no? Cuando nosotros hacemos cortes a las industrias en la etapa de invierno, estos costes oscilan entre 8 millones de metros cúbicos y 15 millones de metros cúbicos. Y el parque automotor, que se alimenta con el gas comprimido, el gas es del 15%, el 85% lo hace con nafta, con gasoil, con los otros combustibles líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ir cuidando el equilibrio, porque muchas veces por allí un trabajador, que es cierto, es más barato y va manejando su auto con GNC, a lo mejor tenemos que cortarle el suministro a su industria, a su fábrica, o a la fábrica que necesita de los suministros donde él trabaja en un taller, y por lo tanto esto tiene que tener todo un equilibrio para que pueda funcionar. Fíjense, estamos gastando 8 millones de metros cúbicos días para el 15% del parque automotor. Yo recuerdo, y esto es una anécdota interesante, que siendo Néstor presidente y siendo ministro de Economía quien lo acompañó en la primera etapa, hubo un proyecto, vos te acordarás, Julio, hubo un proyecto al que finalmente Néstor se opuso, y también se opuso el Ministerio de Planificación, de que todo el transporte público nacional y provincial tuviera GNC en lugar de gasoil. ¿Se imaginan lo que estaríamos directamente sin gas en la República Argentina? Sin embargo, en aquel momento, y están las notas intercambiadas entre el Ministerio de Economía e YPF, Repsol de aquel entonces, que aseguraba que estaban en condiciones de poder hacer frente al suministro para el transporte público. Lo que estoy hablando yo, estos 8 millones de metros cúbicos, es transporte privado. Es entre 1,5 millones y 2 millones de automóviles, algunos humildes, otros no tan humildes, que utilizan el GNC porque es más barato. Y esto también vamos a tener que ir logrando con el tiempo cierto equilibrio que nos permita que no tengamos, además de aumentar la producción, que tener que cortar a industrias, porque si no estamos como corriendo la frazada de un lado para dejar destapado al otro. Pero la diferencia está obviamente en el precio que se está pagando. Otra filmina, por favor. Los ingresos adicionales para las empresas y provincias, seguí por favor. Bueno, tal cual lo dijimos, son 998 millones
de pesos, casi 1.000 millones para las empresas y 119 millones para las provincias. La siguiente. Aquí vemos la participación en materia de GNC del mercado, YPF con un 48%, el resto son empresas que las pueden identificar claramente ustedes. La siguiente. Bueno, estos son los números, la siguiente, es demasiado complejo. Acá tenemos la participación en el parque automotor de GNC, 85% del parque privado y 15% del parque privado de GNC. El otro es combustible líquido común, como utilizamos todos. La siguiente. Estos son los números de autos, ahí tenemos 1,5 millones. Nosotros estimamos que hay registrados 1,5 millones, pero estimamos que puede estar en un poco más de 1,5 millones el parque automotor que se alimenta con GNC. La siguiente. Bueno, esto es también consumo. Siguiente. Bueno, acá, paremos. Acá viene, bueno, acá sí, claro, acá están todos ya más atentos. Sí, yo tengo que decir que en estos días, todos habrán leído, a ver la siguiente, por favor, acá estamos. Hace una semana, no por Dios, hace una semana, minuto por favor, que no hay que silbar ni nada, hay que escuchar. Cuando uno grita, no escucha, si no escucha, después no puede explicar. Bien. La primera apareció, creo, un sábado o un viernes, por un decreto de Cristina, o sea yo, el decreto 1277 famoso. No solamente estaban enojados todos los gobernadores, que parecía que me iban a venir en patota a la Casa de Gobierno a plantearme no sé qué cosa, según decían los diarios. Yo no les creo, pues son unos caballeros además. Bueno, pero decían, por un decreto de Cristina, Galucio evalúa dejar YPF. Esto, ¿se acuerdan cuando el otro día explicaba en la bolsa todos esos rumores que se largan y que se vienen largando permanentemente, cómo perjudicaron a los ahorristas, a los tenedores de bonos que se desprendieron de bonos? Bueno, todas estas cosas también perjudican la imagen de la empresa, perjudican a su titular, que tiene que estar negociando permanentemente con otras empresas, con proveedores, con gobernadores, también con otros gobiernos, como estamos haciéndolo, por ejemplo, ahora con PDVSA en la realización de acuerdos. Tienden a lo que se denomina limar la imagen de alguien. Al otro día dicen, Cristina convenció al presidente de YPF de que no presente la renuncia, aparentemente. ¿Dónde estás, Doris? No te veo, Doris, por acá. Ah, Doris, ahí está, siempre ella pobrecita acá. Bueno, Doris es Doris Capurro, segura, era, como es amiga mía, yo hablé con él, todo esto dice la nota. Como ella es amiga habló con él, lo convencieron. Yo le voy a contar la verdad. En realidad estuve a punto de pedir la renuncia a Galucio, pero no fue cuando dijo Bonelli, fue hoy, cuando antes de venir acá, me dijo que yo me tenía que poner un casco y un overol para entrar acá a la planta, y yo le dije, discúlpame, pero yo con el casco y el overol no me lo pongo, y ahí sí que me parece que Bonelli va a tener razón, le digo, porque no pienso ponerme ningún casco ni ningún overol. Y luego, la otra nota que habla de, a ver, permítanme, el relato épico sobre YPF. Bueno, ahí es el relato, está Moreno, hay otras 20 notas más ya no vinculadas con YPF, pero Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbra a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar, porque cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008 un familiar suyo, su mujer y un socio recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado, y que han cobrado del año 2008 a la fecha 1 millón de pesos. En realidad, vamos a decirlo claro y concreto, desde que ingresamos a la compañía se pagaban por año aproximadamente 11 millones de pesos por año en periodistas, en publicidad no convencional. Vieron que tenemos el shale gas, que es no convencional. Bueno,
también hay publicidad no convencional. ¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión. Es facturas que se pagan como publicidad, pero la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto, publicidad no convencional. La pagás, pero no aparece. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno advierte estas cosas y cuando después ve cómo manejan la información, yo digo que debería haber una ley en la República Argentina que obligara, así como nos obligan a los funcionarios públicos a declarar nuestros bienes, y está muy bien que los declaremos y que sean públicos, al primer poder, que es el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, al segundo poder, que es el Poder Legislativo, que también lo debe hacer, al tercer poder, que son los jueces, y que también hacen sus declaraciones juradas, más allá de que no pagan impuestos, de ganancias me refiero. El cuarto poder, por lo menos debiera publicar de qué empresas reciben dinero, quién les paga, para que cuando leamos un artículo, sepamos, ¿saben por qué? Porque uno observa, no solamente en este ámbito de YPF, nos tocó YPF porque hoy estamos hablando de YPF y porque realmente las cosas que se han escrito sobre Axel, sobre la relación de Axel con Miguel, que yo no lo recibo a Miguel, cosas casi culebrones mexicanos, que pueden parecer muy simpáticos, pero que en realidad tienen la misma función que tuvieron y que hicieron vender los bonos a los tenedores, a los ahorristas para perjudicarlos, es perjudicar a YPF. Y realmente alguien que fue empleado del año 2008 de Repsol YPF, su mujer o su socio, debería tener por lo menos la dignidad de no escribir o por lo menos manifestar que está enojado que porque no renovaron el contrato hacen este tipo de notas. Realmente, y me preocupa mucho, porque este tema es un tema central. Ustedes no saben la cantidad de gente importante en términos económicos y financieros, y también no tan importante en términos económicos y financieros, pero sí en términos de agentes económicos como es una sociedad, las expectativas sociales, cuando se manejan en torno a lo que saben o a la información que le venden para consumir, para decidir, para ir a tal parte. Yo leyendo otras notas, también leía notas furibundas contra el secretario de Comercio y las importaciones. Me da derecho a pensar que alguien que quiere importar algo y por ahí no lo dejan, a lo mejor también hace publicidad no convencional. Y todos en general, cuando uno ve cómo actúan exigiendo o que devalúen o que vendan o que compran o que el Estado debiera hacer tal cosa, y todo siempre vinculado a demandas de distintos sectores económicos con intereses concretos que van desde lo financiero, que van desde los sectores exportadores, que van, en fin. Entonces yo digo que la verdad debería haber una ley que obligara, porque si son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que tenemos quien manejamos los recursos públicos, porque todos sabemos que la información hoy tal vez sea más importante. Es más, hay gente que si tiene determinada información por el lugar en el que está, por ejemplo, el titular de la CNB o el titular del Banco Central o cualquiera de nosotros que tenemos una información y la utilizamos en favor nuestro, evidentemente estamos penados. Esto es una figura en todo el mundo, salvo en el caso de los que manejan la información pública, o sea, la que leen millones de personas y a la que pueden influir a millones de personas a tomar decisiones equivocadas. Y no quiero generalizar porque sería injusto que yo me refiriera en estos términos a todos los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Me refiero a aquellos que son por allí estrellas en los medios de comunicación. No estoy refiriéndome a la cantidad de pibes y pibas que vienen con un micrófono y te corren para hacerte una pregunta, para que le des un reportaje. Todos sabemos de quiénes y de qué estoy hablando y de qué intereses. Pero la verdad
que nosotros necesitamos una ley de ética pública también para ese cuarto poder de una buena vez por todas en la República Argentina. No para no decir nada, al contrario, no, simplemente para manifestar si reciben dinero de alguna empresa o si tienen alguna inclinación política. Por ejemplo, en Estados Unidos los diarios pueden definirse a favor de tal o cual candidato, pero deben hacerlo explícitamente. Y yo me acuerdo que en la campaña presidencial, en la última, Washington Post y The New York Times habían definido públicamente en sus editoriales que apoyaban la candidatura de Barack Obama, y eso no está mal, eso está bien, eso es parte de la democracia, eso es parte del funcionamiento democrático del sistema de medios de comunicación. Lo que está mal es, bajo una pretendida pátina de independencia, estar sirviendo a intereses inconfesables. ¿Y por qué digo inconfesables? Porque si pudieran decirlos, lo dirían, pero no lo dicen, lo ocultan. Pero bueno, quería decir esto, seguramente mañana salgo con colita de diablo y cuernitos de algún caricaturista seguro, bueno, en fin, cosas a las que ya estoy acostumbrada. Pero la verdad que es necesario, para profundizar la democracia, abordar estos temas. Es necesario abordarlos porque están haciendo crisis en serio en todas las sociedades. Ahí vemos lo que está pasando también en Europa, cuando se descubrió que el diario más importante había participado en la campaña del actual primer ministro, y hay procesos, pero por lo menos allí tuvieron que ir a declarar a las cámaras, hay de los lores y de los comunes, hay gente que estuvo presa porque realmente estaba utilizando la información de los medios de comunicación a favor o en contra de tal o cual cosa, o se habían metido en la vida privada, en fin, pilas de cosas. Pero es necesario también abordar estos temas, que de ningún modo implican que nadie diga lo que piensa, pero está muy claro por qué se escribían estas cosas y por qué se decían estas cosas, y no se decía absolutamente nada cuando el país estaba siendo desabastecido y teníamos que importar combustible. No escuché ninguna crítica a ninguna compañía. Y la verdad que nosotros también hemos tenido mucha paciencia, porque no hemos hecho tampoco críticas furiosas cuando nos tocó hacernos cargos de Aerolíneas Argentinas, que lo tuvimos que hacer al 100% luego de una empresa vaciada, y donde sus ejecutivos fueron defendidos aquí, allá en su país, y que hoy, bueno, uno de ellos falleció ya, pero ambos estaban procesados, no por delitos cometidos en la Argentina, sino por delitos cometidos en la propia España. Entonces, quiero reflexionar junto a todos ustedes sobre este inmenso esfuerzo que estamos haciendo, que hace Miguel con todo su equipo, Axel, el Ministerio de Planificación, ustedes como trabajadores orgullosos aquí mostrando la ampliación de la refinería, lo que los argentinos ponemos en esperanzas, ilusiones e impuestos, porque en realidad creo que esto merecería no acompañamiento del gobierno, que yo no necesito que ningún medio de comunicación me acompañe, simplemente que informen con veracidad y con corrección al conjunto de la sociedad. ¿Sabe quién se lo merecen? Sus propios lectores y sus propios seguidores, no el gobierno. Por eso quería tener esta observación acerca de esta campaña que se había desatado y que perjudicaba la imagen de la empresa y que nos presentaba a todos como peleados o enojados. A ver, todos saben que la presidenta decide. ¿A quién se le ocurre que alguien me va a presentar una renuncia, como lo he dicho muchas veces, y yo no se la voy a aceptar? Además, Miguel ya me dijo, yo, señora, hasta la que usted me eche o pierda, no me pienso ir. Y ¿sabés qué, Miguel? Tenés mucha razón, porque tenés mucha garra y tenés que seguir trabajando con mucha fuerza. Con mucha fuerza.
finalmente, y para que vean que hay cosas mucho más lindas, y para que vean que hay cosas mucho más lindas y más amables y más amigables, y también revelan que este trabajo, la verdad que me llena de orgullo, porque lo ideó Miguel y su equipo, y revela primero un hombre que es del país profundo, del interior profundo y que conoce el país. Ahora sí vamos a lo que tenían que poner y que lo pusieron al principio. Ahí estamos. Esto que ustedes están viendo acá es más módulos de abastecimiento social. Vamos con la próxima filmina, por favor. YPF, empresa del país, está absolutamente comprometida con el desarrollo, con la sustentabilidad del medio ambiente, y el equipo de Miguel ideó algo que es algo francamente maravilloso. Él quería que lo explicara yo, a mí me hubiera gustado que lo explicara él, pero bueno, es tan lindo. Ahí está. El próximo, por favor. Estos son módulos, se recorrieron 70.000 kilómetros, este país es muy extenso y yo lo valoro porque para tener esta idea tenés que conocer y querer la Argentina. Por eso la dirección de YPF tenía que ser de un argentino. Tenés que quererla y tenés que conocerla, porque si no la conocés tampoco la podés querer. Para esta patagónica que cuando sale de Río Gallegos, si se va al norte por la ruta 3, la estación de servicio más cercana la tiene a 267 kilómetros en Piedrabuena, llegamos bien. Si me voy para Calafate la tengo a 180 más o menos en La Esperanza y me bajo a tomar un café y a comerme un rico alfajor. Pero hay muchísimas localidades de nuestro país que no tienen abastecimiento posible. Hay historias maravillosas que yo quiero leerles y este es el módulo de abastecimiento, los primeros 18, lo que ustedes ven, está la peliculita que cuenta, eso, ahí tenemos el módulo. Ese es un módulo que se abastece con paneles de energía solar. Va a estar en localidades a las cuales no hay posibilidades de tener ni siquiera cerca una estación de servicio. Este año vamos a empezar y el que viene con 18, ¿no, Miguel? Miguel con 18. Empezamos con 18 y un poquito más, por favor. Estos como está hoy, por ejemplo, cómo se vende en algunos lugares de nuestro país, y el próximo donde están indicados los lugares en los cuales vamos a hacer estos módulos en los cuales la gente va a poder cargar y se van a poder sostener con energía solar totalmente amigable. Yo quiero contarles algunas anécdotas de la gente del equipo de Miguel que recorrió el país. Esta Argentina profunda que tanto necesita de hombres que la entiendan, que la conozcan, que la quieran y que trabajen por ella. Por la localidad de Carlos Peregrini, en Corrientes, se asienta sobre una península rodeada por la laguna Iberá. Para llegar desde la ciudad de Mercedes Corrientes, 120 kilómetros, se debe transitar la ruta provincial 40 y el acceso al pueblo es a través de un puente de madera, a más de 70 metros con bases de madera que cruza la laguna. José, un joven lanchero nacido en el lugar, les contaba a la gente de YPF, la importancia que significó para la localidad la construcción del puente, porque antes ni siquiera tenían puente, ya que previo a eso el acceso era mucho más largo. Desde que nació, José no tiene acceso al combustible para su lancha. Debe conseguir en bidones y tambores traídos desde Mercedes, que está, como dije, a 120 kilómetros de donde él vive, con bidones y tambores por amigos o conocidos que viajen para poder ejercer su profesión y mostrarle las maravillas de los esteros del Iberá a los turistas nacionales y extranjeros. Otro caso es en la localidad de Astica, en San Juan. Es un negocio en una calle de tierra. Allí se ve, en un negocio en una calle de tierra, mientras a uno cargaban 3 litros de nafta súper con 2 botellas de gaseosas. Digo, qué increíble esto no lo... ¿Te das cuenta? Si vos viviste toda la vida
no tengo nada con los que viven en Santa Fe Callao, por Dios. Pero si vos viviste toda la vida en Santa Fe Callao, no puedes entender nunca esto. Este es el país, les puedo asegurar, el país más profundo y tal vez, paradojalmente, el menos demandante. El que cuando llegás, en lugar de recibirte de un piedrazo, como estaría por recibirte cualquiera que estuviera acá cerca y estuviera en una situación parecida, te están esperando con un mate, con una mirada o tendida la mano. Es increíble, pero uno lo puede experimentar. En esta localidad cargaban 3 litros de nafta súper con 2 botellas de gaseosas y un embudo. El otro señor le preguntó a la empleada si sabía si la calidad de todos los combustibles era parecida. Y le dijo, esta es muy buena, es YPF. Es como decía Miguel, los argentinos tenemos un ADN YPFiano. Cuando el mismo empleado de YPF estaba comprando nafta en otra de las localidades, el mismo que iba haciendo, digamos, el relevamiento, le dijeron que eran los últimos 3 litros que quedaban y justo apareció otra persona que quería cargar. Y como el hombre de YPF tenía para llegar al próximo pueblo, le dijo al empleado que le diera esos litros al que acababa de llevar. Y el empleado le contestó, no hay problema, lléveselos usted. ¿Escuchaste? Le dijo, oh, no, sí, me lo quedo. No hay problema, él es del pueblo, siempre guardo un poquito para la gente de acá. Estas son historias de todos los días que pasan en la Argentina. Estos 18 módulos con paneles solares que vamos a instalar es también una manifestación de lo que queremos de YPF en cuanto a responsabilidad social e inclusión social de todos los argentinos. Por eso quería, en este día tan especial, en este lugar tan especial, cuando venía bajando del helicóptero, uno de mis secretarios, que se ve que nunca había venido por acá, me preguntó, che, ¿todo eso también es de YPF? Y claro, nene, le digo, eso es la destilería. Esa es la que quería bombardear Rojas en el año 55, ¿te acordás, Seco, no? Y Seco recién se acordaba cuando lo llevaron preso, la foto cuando quemó la bandera de una empresa argentina, era la que se había quedado. Y yo me acordaba de la lucha, qué sé yo, de miles de argentinos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, y me contaba Mario cómo le permitieron el día que volvimos a tomar los argentinos el control de YPF, los obreros le permitieron subir al mismo lugar donde había quemado la bandera de esa empresa para poner la bandera argentina. Yo quiero decirte que en ese gesto está condensado lo que sienten millones de argentinos. Y finalmente quiero decirles, por favor, Ley de Soberanía Hidrocarburífera, Decreto Reglamentario 1277, que nadie los engañe, que nadie les mienta más, que nadie los asuste. Esta presidenta jamás podrá equivocarse, podrá tener errores, porque no puedo decir que no me voy a equivocar ni voy a tener errores, pero tengan la absoluta certeza de que no va a tomar ninguna medida que vaya a perjudicar el interés del pueblo argentino. Y cuando hablo del pueblo argentino, y cuando hablo del pueblo argentino, no estoy hablando únicamente de sus trabajadores, no estoy hablando únicamente de los sectores más vulnerables. Cuando yo hablo del pueblo argentino, hablo de los 43 millones que vivimos aquí adentro de la Argentina, de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, de los empresarios, inclusive de las empresas, porque son todas empresas argentinas, aún las que tienen accionistas extranjeros también son, porque están aquí y por ley, además, empresas argentinas. Tengan la certeza absoluta de que vamos a seguir en la misma línea que hemos dado en estos 9 años. Yo a veces cuando escucho que hacemos algo me dicen, ay, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero
la verdad es que es increíble. Es como que en algún momento alguien debería parar de gestionar porque hizo todo. Vamos a seguir haciendo cosas hasta el último día que estemos en el gobierno. Y esto es lo que realmente legitima a un gobierno. ¿Por qué antes no se hacían tal cosa? Y por qué antes a lo mejor no estaba dada la relación de fuerzas de un gobierno para poder hacerlo. O alguien creía que nosotros podíamos, por ejemplo, en el año 2008, decidir la recuperación del 51% de YPF. Por favor, es como preguntar, o si pudiéramos preguntarle a Belgrano, a Monteagudo, ¿por qué lo hicieron el 25 de mayo de 1810, y no lo hicieron el 20 de junio de 1805? Y porque seguramente estaban haciendo alguna otra cosa para salvar a la patria y para trabajar por sus compatriotas. Pero es increíble, pero hay una lógica tan absurda. Hay una lógica tan absurda que lo que hacemos acá desacelera la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Lo que están haciendo en Europa? La pregunta es, ¿lo que están haciendo en Europa? ¿Lo que están haciendo en Estados Unidos? Pero si está mal lo que están haciendo allá, y también está mal lo que estamos haciendo acá, que es exactamente lo contrario de lo que están haciendo allá, yo me pregunto a esto suerte de cataflorismo muy interesado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué alguien no explican lo que harían? ¿O por qué, ya que tienen la solución, no se van o no lo explican en Europa o en Estados Unidos? Porque si mejora Europa y Estados Unidos, indirectamente nos ayudan también a nosotros a mejorar. Entonces, vamos a seguir haciendo cosas todos los días y con la certeza absoluta de que el camino indicado es el seguir logrando que haya mayor inclusión social, que se pueda conservar el empleo, que no tengamos que vivir situaciones como las que nos tocó vivir en el 2009 o como la que le está tocando vivir con muchísima mayor gravedad e intensidad a otras partes del planeta. Entonces vamos a seguir haciendo todo, y nunca siempre son las mismas cosas, porque nunca son las mismas situaciones. Lo importante es tener siempre la misma dirección y el mismo objetivo, aunque sean diferentes los instrumentos, porque los instrumentos son esos, apenas instrumentos. Y el instrumento que ayer fue bueno, hoy a lo mejor es necesario cambiarlo o reformularlo. No tenemos que enamorarnos de todas y cada una de las cosas que hacemos. De lo único que tenemos que enamorarnos es de la idea que nos hizo entrar a la política y que es transformar la realidad para que más argentinos y más argentinas puedan vivir todos los días un poco mejor. Ese es el gran objetivo y sobre ese vamos a seguir trabajando incansablemente. Muchas gracias. Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones a todo tu equipo. Felicitaciones a los trabajadores, a los dirigentes gremiales que han posibilitado esto y a todos los hombres y mujeres que siguen creyendo que Argentina, su país, es su lugar en el mundo. Muchas gracias.